Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy quiero ir a la parte número 2 de una charla, de una plática, de una conversación, de una opinión de tu amigo Luis Fernando Eras Portillo, relacionado con esta historia tan apasionante de los últimos, cuando menos 100 años, de la historia política de México. En la parte primera analizábamos de manera muy general cómo desde 1918, cuando se dio la pandemia, aquella conocida como la fiebre española, donde murieron 50 millones de personas y que tuvo secuelas en todo el mundo, pues el manejo de la política y de la economía en México fue diferente, provocada por varios factores. Primero, pues que México no participa en la Primera Guerra Mundial, que es de 1914 a 1918, precisamente cuando empieza esta pandemia, y que hay una gran movilización de militares en todo el mundo de un lado para otro y que contribuyó pues a que se contagiaran y se contaminaran millones de personas que desafortunadamente fallecieron. Con esto, con este antecedente, pues nos vamos al hecho de que se viene una gran crisis económica. El mundo le hace frente cada quien a como puede, pero el ejemplo más cercano, más desastroso, más cruel, más conmovedor, es el que tuvimos aquí enseguida, al norte, con los norteamericanos, con Estados Unidos de Norteamérica, con la Gran Depresión de 1929, donde, como lo dije anteriormente, hubo una quiebra rotunda de la economía del país, como muchos otros países. Sin embargo, México pues estaba tan desgastado, tan devastado por la Revolución Mexicana de 1910, que concluye prácticamente en 1917, cuando se arma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, allá en Querétaro, por el constituyente, ya con Venustiano Carranza y toda la cosa, ya que pasamos por las armas, las guerras, los muertos, el número impresionante de muertos que hubo en la Revolución Mexicana, y que ya tenemos pues unas nuevas leyes a las cuales habría que hacer cumplir. Entonces vienen los gobiernos postrevolucionarios, digamos, los gobiernos ya no de balazos, ¿no? sino de gobernar, de hacer las cosas. Y es algo de lo que comentamos la ocasión anterior. Sin embargo, una de las cosas que es importante observar es que México, de una manera u otra, corre con cierta suerte. Primero, por no haber participado en la Primera Guerra Mundial, y segundo, porque al venirse la Segunda Guerra Mundial, esta que provoca Adolfo Hitler, con todo su movimiento fascista, al que se le suma Japón e Italia como aliados, y luego donde se alían pues todos los países europeos con Rusia, y después se suma esto los americanos, los soldados de Estados Unidos, y que vencen los aliados precisamente, pues se da una metamorfosis, incluso una separación, una división del planeta, en el que al repartirse el botín, una parte se queda Rusia liderándola, lo que llamaban la cortina de hierro, y otra parte se queda los Estados Unidos y sus aliados, básicamente pues los ingleses, los franceses y muchos otros países siempre de corte imperialista. Entonces se divide el mundo y cada quien anda enfocado y abocado a resolver el problema de cómo rescatar la economía de sus países. Y eso a nosotros los mexicanos nos beneficia, pues porque no se meten con nosotros. Entonces aquí en México se empiezan a buscar maneras imaginativas en base a organizarse, a organizar a los trabajadores, a los obreros, a los campesinos, a los burócratas, a las enfermeras, a los médicos, a todos aquellos que pertenecían a agrupaciones, a los maestros. Se crean los grandes sindicatos, las grandes organizaciones corporativas de trabajadores como la CTM, la CNC, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y muchas instituciones de carácter público que son las que vienen a conformar la gran pirámide de instituciones
que conforman la posrevolución mexicana. Entonces, al amparo de todo esto, lo importante es que en materia económica, pues nosotros fuimos creciendo poco a poco de un México totalmente bronco, totalmente rural, a ir creando poco a poco nuestras ciudades industriales, nuestras metrópolis, como el caso de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, empieza a despuntar Puebla, algo de por allá de Veracruz, nuestras fronteras, y ese México bárbaro pues se va evolucionando y va creando sus propias ciudades y van generando sus empleos, sus industrias, sus comercios, florece la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, y se empiezan a consolidar una gran clase empresarial, una estructura empresarial que se entiende de una manera o de otra con su gobierno, el gobierno de la República Mexicana, y empiezan a construir ese México que tiene como ingrediente la generación de empleos, la creación de empresas, la creación de instituciones de gobierno para atender las necesidades de los trabajadores o de la población, para hacerse cargo de la educación pública, de la salud pública, de la seguridad pública. Y entonces todos jalan, digamos, en el mismo sentido. Todo el mundo va hacia adelante, evolucionando, y se viene también con muy buena suerte, por llamarlo de alguna manera, el fenómeno de la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas, que implica pues problemas con las compañías extranjeras, pero pues que ellos andaban ocupados allá con el asunto de su guerra. Me refiero a la Segunda Guerra Mundial. Y lo mismo sucedió con la industria eléctrica cuando es nacionalizada por Adolfo López Mateos, pues también andaban aquellos metidos en otros asuntos, y entonces corrimos con suerte. Y en tanto iniciativa privada y gobierno, pues llevaban la fiesta en paz, hacían las cosas de una manera apropiada, con un México que avanzaba, que evolucionaba y que generaba un desarrollo estabilizador que no era otra cosa más que un crecimiento económico sostenido con una estabilidad política que garantizaba la tranquilidad y la paz social de los mexicanos. Esta era la historia bonita del México posrevolucionario, hasta que llegamos a la primer gran piedra fea, agria, a un capítulo muy señalado, muy doloroso, como fue el movimiento estudiantil de 1968. Cuando esto se viene, que es un caso no privativo exclusivamente de México, porque se dio en muchas partes del mundo, el que los estudiantes y los médicos salieron a la calle a protestar, pero fueron reprimidos. Y con el pretexto de que venían las Olimpiadas de 1968 acá en México, pues el gobierno se puso las botas militares y utilizó a su ejército, que ya el mando era civil, porque el presidente de la República era el jefe de las Fuerzas Armadas, como lo es ahorita, y se da la masacre de Tlatelolco, es decir, reprimir a miles de estudiantes, murió mucha gente, y se viene a dar el primer paso del inicio de la descomposición del sistema político mexicano en la época de Gustavo Díaz Ordaz. Después de ese trauma, después de esa dolorosa circunstancia que vive México, al tener una inestabilidad política, un gorilato, es decir, los militares de manera automatizada y por órdenes de su gobierno cometen crímenes imperdonables para la sociedad mexicana, pues entonces esto se empieza a descomponer. Pero como todos los procesos políticos tardan a veces décadas
en manifestarse, en expresarse o en explotar, pues entonces tenemos que, posterior a Gustavo Díaz Ordaz, viene el gobierno populista de Luis Echeverría Álvarez y luego el de José López Portillo, pero me quedo con la idea de platicar en un próximo capítulo qué es un gobierno populista y cómo quien había sido el orquestador principal de la masacre de estudiantes de 1968, Luis Echeverría Álvarez, pretende a través de la política, de la ligereza que implica manejar la economía de una manera populista, así, tan sencillo, regalando las cosas a diestra y siniestra, expropiando, quitándole cosas a la iniciativa privada, a los empresarios, afectando a otros, gastando de más, endeudando al país e iniciando una época de no respeto a las leyes, una época de corrupción, de latrocinio y de muchos errores que ya les platicaré más adelante. Empieza la descomposición del sistema político mexicano en esta época posrevolucionaria. Ya le estoy hablando a usted prácticamente de 1917 hasta 1970. De eso se trata esta segunda charla, de llegar en todo ese tramo para entender que sin una revolución propiamente dicha, se dieron muchos cambios, muchos avances, pero luego se vino una descomposición del poder político público. Te agradezco mucho tu paciencia, tu atención y espero que me escuches en la parte número 3 de estas charlas de la historia política de México rumbo a la llamada o mal llamada Cuarta Transformación. Muchas gracias.